Entonces, como estábamos viendo la clase pasada, la clase anterior, nosotros tenemos muchas cosas de qué proteger. Son muchas cosas. Queremos protegernos, pero principalmente de los accidentes. Queremos protegernos de nosotros mismos. Queremos proteger nuestros sistemas, nuestro equipo, nuestra información, absolutamente todo. Vamos a ver algunas alteraciones que están asociadas a, claro, a estos virus, caballos de Troya y a un sinfín de otras cosas. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una persona, está feliz, y tenemos un destinatario de un mensaje. Bueno, la persona 1 le va a enviar un mensaje a la persona 2. A todo esto, ojalá que estén viendo el mouse, ¿cierto? Entonces, de esa forma puedo explicar un poquitito mejor. Entonces, la persona 1 le va a enviar un mensaje a la persona 2. Cuando estoy hablando de mensaje, es que envío absolutamente cualquier mensaje. Da exactamente lo mismo. Dentro de Internet o del envío de información dentro de la red, un mensaje puede ser que una persona esté enviando la declaración de renta al servicio de puesto interno. Eso es un mensaje para la red, ¿se entiende, no? O una persona puede estar enviando su número de cuenta del banco o comprando por red compra o haciendo absolutamente cualquier cosa. O un mensaje puede significar un mensaje, un correo electrónico, un mensaje por internet, por absolutamente cualquier cosa, ¿cierto? Por WhatsApp, por ejemplo. Bien. Bueno, entonces puede significar absolutamente cualquier mensaje o cualquier cosa que viaje por la red. Eso significa un mensaje. En la práctica, muchas veces ese mensaje significa dinero, significa información muy sensible, bien, todo lo que nosotros hemos visto. Por lo tanto, algunas de estas alteraciones que están asociadas a estos mensajes son las siguientes. La primera, como ustedes pueden ver, interrupción. Interrupción significa, en otras palabras, que la persona 1 envía un mensaje, queda confiada, ¿cierto?, de que la persona número 2 lo recibió, pero no lo recibió. Existió entonces en el camino una interrupción. Alguien interrumpió o algo interrumpió. Bien. Imagínense ustedes, yo envié, por ejemplo, un mensaje vía Educando, les digo, las clases son online, este es el link, y es probable que pueda existir muchos tipos de interrupción. Simplemente que usted no tenga su clave de Educando o que no esté inscrita en el ramo, o que si está, no tiene internet, o que su celular se le acabó la batería y no pudo ver el mensaje. O todo bien, pero venía en el bus y no tenía señal por mucho rato, hasta que después llegó. Fíjense que no necesariamente una tercera persona realiza la interrupción. La interrupción se verifica de cualquier forma. Y es el ejemplo que nosotros tuvimos hoy día en la mañana, o ahora hace poco. Bien. Pero la primera persona queda confiada. En este caso, el profesor que envió el mensaje, queda confiado. Yo lo envié, ¿cierto? Y esta otra persona sigue esperando el mensaje, nunca le llegó. ¿Ya? Esta es una gran alteración, la interrupción, pero es una de las alteraciones pasivas. Vamos a ver cuál es la diferencia de los tipos de alteraciones. Muy bien. La siguiente, interceptación. Es decir, el mensaje sí llegó al destinatario. Lo que sucede es que existe aquí una tercera persona que interceptó el mensaje, es decir, leyó o verificó o pudo leer, ¿cierto? O escuchar un mensaje en el cual él no tenía incidencia, ¿ya? No tenía ninguna incidencia. Voy a intentar abrir una pizarra para que esto pueda ser un poquitito más fácil en la explicación. Normalmente en clase yo estoy ahí en la pizarra, ¿cierto? Y voy escribiendo, hago rayas.
Ya, pero veamos, deme un segundo, por favor. Por favor, Profe, pero avísenme. con los monitos igual queda bien claro. Sí, correcto. Pero se ve la pizarra, ¿o no? ¿Sí? Ya, excelente. Excelente. Eh, el ejemplo que nosotros pusimos en clase, es solamente para recordar del router. ¿Recuerdan el router? Y entonces, acá hay una persona que está intentando robar esta contraseña. Ahora, la información que viaja del computador a nuestro router es, es sensible, es privada, pero viaja por el aire, ¿cierto? Viaja por el aire esta información. Y entonces esta otra persona con su computador podrían a lo mejor escucharlo, ¿ya? Y podrían escuchar esta conversación. A este análisis de que nosotros hicimos la clase pasada, fue muy cortito, es exactamente lo mismo de una interceptación, ¿cierto? Interceptación. Es decir, esta tercera persona no tiene por qué estar escuchando la contraseña, el correo electrónico o cualquier otro mensaje enviado. Eh, Aquí estamos hablando, obviamente, esto no es solamente mensaje de WhatsApp o de correo electrónico, es información sensible que viaja a través de la red. Como la mayoría de ustedes ha comprado en internet o por alguna aplicación, ustedes comprenderán entonces que esa información viaja desde su celular hasta el banco o hasta la multitienda. Eh, y a mí no me gustaría que exista esta interceptación, ¿cierto? Es decir, que alguien escuche cuál es mi número de tarjeta o cuál es mi contraseña o los últimos 3 dígitos o lo que sea. No deseo que esto exista, la interceptación. Bien. Siguiente alteración, fabricación. Fabricación. La fabricación habla principalmente con respecto a que una tercera persona fabrica un mensaje haciéndose pasar por otro. Esto sucede mucho con el tema de las clonaciones. Es decir, yo me hago pasar como si soy el dueño de una tarjeta, compro como si fuera Juanito González, pero Juan González ni se enteró. Jamás pidió un delivery, jamás pagó algo por internet, jamás hizo eso, sino que fue una tercera persona haciéndose pasar por él. Es decir, fabricó un mensaje que actualmente no existe o que no existía. ¿Bien? Es un mensaje fabricado. Otra alteración relacionada, la última, es la modificación. Si ustedes se dan cuenta, la modificación es una mezcla entre la interrupción y la fabricación. Bien, entre la interrupción y la fabricación. Primero se interrumpe un mensaje. Entonces esta persona dice, necesito hacer una transferencia de 200.000 pesos a la cuenta de María. Envía esta información al banco, pero esta tercera persona interrumpe ese mensaje y dice, no, la transferencia no a María, sino que a Juan. Y fabricó un nuevo mensaje. El banco le contesta a la primera persona, su transferencia se realizó correctamente. Y la persona queda conforme, se realizó la transferencia, está correcto. Veo que hay menos plata en el banco, pero por supuesto, pues si yo hice la transferencia. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que existió una interrupción del primer mensaje y una fabricación, ¿cierto?, de un mensaje nuevo para hacerse pasar por la primera persona. ¿Por qué espero? ¿Por qué no solamente fabrico? Porque de esa manera el titular de la cuenta no sospecha, por ejemplo. Es un ejemplo solamente el que estoy poniendo, pero esto podría suceder en cualquier ámbito de cosas, en tomar ramo en el caso de ustedes, o en un mensaje de amigo, de amistad, da lo mismo.
¿ya? Son alteraciones, ¿cierto?, que atentan contra la seguridad. Por lo tanto, algunas son intrusión. Por ejemplo, interrupción es negación de servicio. Interceptación es intrusión, es decir, ver o robar información, ¿cierto? Por lo tanto, es cierto que todas son alteraciones, pero algunas alteraciones son más graves o más complicadas que otras alteraciones. Vamos entonces a analizarlas. ¿Qué es intrusión? Intrusión es suplantar a otra persona, hacerse pasar como si yo fuese él. Es uno de los ataques más comunes que existen, ¿ya? Y a veces el atacante lo que hace es, como no se puede hacer pasar por mí, por Esteban Sandoval, entonces entra a mi computador y desde mi computador, entonces envía solicitudes o desde mi computador envía y habla, ¿ya? Con respecto a la intrusión, ¿cierto? Queda solamente en el tema de entrar. Hasta ahí llega la intrusión, ¿ya? Solamente visualizar. Eso es intrusión, ¿ya? Debido a que si alguien modifica algo, roba dinero o cualquier otra cosa, ya no es un ataque contra la intrusión, sino que habla contra la integridad, ¿cierto? Y ahí vamos a ver esa modificación. Pero yo puedo acceder suplantando a alguien. Por ejemplo, si yo quisiera tener un ataque contra la intrusión en un correo electrónico, en una cuenta de Educando o lo que sea, bueno, utilizo muchas veces mecanismos que el propio sistema tiene. Por ejemplo, he olvidado mi contraseña. ¿Cómo podría suplantar a alguien diciéndole al sistema he olvidado mi contraseña? Normalmente en estos métodos se hacen preguntas simplemente para corroborar que tú eres el dueño de la cuenta y no un suplantador, ¿cierto? Pero a veces las contraseñas o las preguntas para modificar esas contraseñas son demasiado obvias. Son demasiado obvias. Y eso hace entonces que sea muy fácil de poder suplantar a una persona. Y incluso se puede conseguir un nuevo password, ¿cierto? El administrador del sistema me puede incluso recordar. Ah, entonces recuerda que tu contraseña es tal. Si no quieres cambiar tu contraseña, pincha acá y puede entrar o cualquier cosa similar. Entonces me hice pasar por alguien, lo suplanté en su identidad y tuve acceso. Ya, ese es un ataque contra la intrusión. Otra forma es simplemente prueba y error. También es un ataque contra la intrusión. ¿Qué pasa con las pruebas de error? Es decir, pongo el root de alguien o de su correo y su contraseña, ¿cierto? Es una de las razones por las cuales se recomienda tener contraseñas seguras. Es decir, que tú no pongas Utalca 2021 o Utalca 2022, ¿ya? Entonces, si yo tuviese una cuenta, entonces, contraseña, Felipe Rojas. No puedo tener como mi nombre como contraseña, ¿cierto? Y muchas veces mi edad, o a veces los hackers buscan direcciones o números de teléfono o cosas similares, ¿ya? No puedo tener entonces ese tipo de contraseña porque sería muy fácil adquirirla mediante prueba de error, como lo aparece aquí. Y de acuerdo a lo que nosotros vimos antes, no sé si ustedes lo recuerdan, también yo puedo obtener la contraseña de alguien mediante una puerta de atrás, ¿cierto? Que es lo que nosotros vimos en la clase pasada, mediante una puerta falsa del sistema, ¿ya? O mediante un caballo de Troya, o mediante cualquiera otra
de estas acciones que nosotros vimos en la clase anterior. Entonces, un ataque contra o lo que queremos proteger también es contra la intrusión. Segundo, negación de servicio. Esto es algo importantísimo. Piénsenlo ustedes. Si nosotros tuviésemos una empresa y esa empresa se dedica al servicio al cliente, da lo mismo. Y el departamento de servicio al cliente, por los avances tecnológicos y los avances de las redes sociales, ahora atiende mediante WhatsApp, por ejemplo. Fíjense que una negación de servicio sería simplemente enviar 1.000.000 de WhatsApp de teléfonos distintos. Porque ustedes saben que los WhatsApp son números de teléfono, entonces yo me puedo conectar desde mi teléfono, de otro, y hay programas que hacen eso y envían automáticamente 1.000.000 de mensajes. Fíjate que esto, como aparece aquí, está asociado a la inundación de mensajes. Es un ataque contra la disponibilidad, la negación de servicio. Entonces, si es que en este lugar atienden 4 personas en servicio al cliente y les llega 1.000.000 de mensajes que digan, hola, hola, ¿cómo están? De números distintos, números de teléfono distintos. Fíjense, imagínense la cantidad de tiempo para poder eliminar esos mensajes, poder leer, saber cuáles son mensajes falsos, verdaderos, la cantidad de tiempo. Bueno, durante ese tiempo, que a lo mejor es todo el resto del día, por ejemplo, o más, no se atenderá los verdaderos reclamos. Y por eso, por no atender los verdaderos reclamos, por la cantidad de mensajes falsos que se recibieron, es que se llama negación de servicio. Es decir, yo logré que el servicio no se entregara. Recuerden que nosotros lo que queremos hacer es proteger nuestra información, nuestro sistema. Queremos gestionarlo estratégicamente y parte de la gestión estratégica es lograr que esté siempre disponible. Si no está disponible, bueno, a lo mejor yo estoy perdiendo de vender o estoy perdiendo en mi servicio postventa o un sinfín de otras cosas. Bien, por lo tanto es un ataque contra la disponibilidad. Bueno, sucede exactamente lo mismo en cualquier otro ámbito. Imagínense una empresa que tenga ventas por internet y están robando internet los vecinos. O se cae internet, también es una negación de servicio, ¿cierto? O en el Cyber Monday o el Cyber Day que ustedes han comprado, lo más probable, o por último han vitrineado, si el sistema se cae, la empresa está perdiendo dinero, pierde de vender, porque el cliente va a ir a otra tienda a poder vitrinear. Fíjense que todo eso es un atentado contra la negación de servicio y atenta prácticamente con el negocio. Eso es lo que yo no deseo. Bien. Siguiente. El problema de esto es que son casi imposibles de evitar. ¿Cómo evito que a mí me envíen mensajes? ¿Cómo cómo evito que me envíen correos electrónicos a soporte, @ lo que sea? ¿Cómo evito eso? No, no lo puedo evitar. No lo puedo evitar, ¿cierto? Bien. Otro problema de la negación de servicio son las mismas empresas que instauran, según ellos, medidas de seguridad, van enfocadas principalmente en impedir la intrusión, pero se impiden la intrusión, es cierto, pero llegan a la negación de servicio. Voy a poner un ejemplo muy práctico de esto. Ustedes para entrar a ruta almático, es muy probable que
se bloquee al poner 3 veces la misma contraseña. O no, no la misma, es una contraseña equivocada. Cuando ingresan al Utalmático, entonces ponen con su root, ¿cierto? Y ponen la contraseña. Después de poner la contraseña, si está equivocada, a lo mejor va a aparecer un mensaje que diga, si pone 2 veces más la contraseña incorrecta, se va a bloquear o esto se bloqueará. Y esto sería muy bueno para impedir la intrusión. Es decir, no va a entrar al correo electrónico ninguna persona ajena. Es bueno contra la intrusión. Pero ¿qué va a pasar con la negación de servicio? Por ejemplo, en mi correo, ¿cierto? Si alguien intentara entrar 3 veces o 4 veces con una contraseña incorrecta, se va a bloquear mi cuenta. ¿Y qué culpa tengo yo que la cuenta se bloquee? ¿Se entiende, no? Ninguna. Y es por eso que hoy en día ninguna empresa, o casi ninguna, bueno, el Utalmático funciona así, prácticamente ninguna empresa se bloquea al poner contraseñas incorrectas. ¿Por qué razón? Porque se ha gestionado de mejor manera, se ha gestionado de mejor forma, tomando en consideración y en cuenta la negación de servicio. Ojo, esto es algo fundamental. Imagínense que alguien quiera hacer un mal, entonces pongo el root de alguien que me caiga mal y le bloqueo la contraseña, ¿cierto? De esa manera no está correctamente gestionado. No está correctamente gestionado el sistema de información. Porque solamente me estoy enfocando en la intrusión, es decir, que no entre quien no corresponda. Pero he pensado en la negación de servicio, he pensado de que el dueño de la cuenta no va a poder entrar, quien verdaderamente debiese hacerlo no va a poder entrar. Entonces, ¿qué sería un plus? ¿Qué sería lo ideal? Hacer lo siguiente, cada vez que yo ingreso a mi cuenta, por ejemplo, a mi correo electrónico o al donde sea, a mi cuenta de la empresa, y cuando y me valido y pongo la contraseña correctamente, aparezca un mensaje que diga, usted antes de esta sesión ha intentado entrar 5 veces, ha intentado entrar 8 veces. Bueno, los correos electrónicos todavía no lo instauran, ¿ya? Y en muchos lugares no se instaura, pero esta es una de las grandes recomendaciones que hoy en día se tiene en el ámbito de la gestión de sistemas de información. Eso sería lo ideal. Entonces, no atento contra la negación de servicio y además al usuario lo pongo en alerta contra una posible intrusión que podría tener o que podría estar peligrando. De hecho, hoy en día yo entro a mi correo electrónico o a cuentas o al banco, da lo mismo, ¿cierto? Eh, y yo no sé si es que alguien ha intentado entrar, yo no lo sé, ¿cierto? Hay hay algunos bancos que ya están comenzando a pensar en ello y te avisan y te dicen, usted entró desde un dispositivo distinto. Google, por ejemplo, lo está haciendo así últimamente. Y todas las cuentas asociadas a Google, por ejemplo, de YouTube o de un sinfín de otras cosas. Entonces te dice, usted entró a su cuenta, pero desde un dispositivo distinto. ¿Realmente es usted? Eso es una acción, es una política que toma la empresa, que va buscando eh, parar intrusiones no deseadas, ¿cierto? Parar intrusiones, que alguien no suplante o no me suplante. O muchas veces dicen, eh, se ha intentado cambiar su contraseña o se ha enviado, te avisan, además de enviar un correo electrónico, te avisan mediante un WhatsApp o un mensaje de texto, ¿ya? ¿Realmente es usted? ¿Cierto?
¿ya? Entonces, si van teniendo dudas, los van preguntando en el chat. Bien, ahí abajito, consulten todo lo que deseen y Profe, yo tengo una duda. excelente. Lo que pasa es que, por ejemplo, usted estaba mencionando esa de la frase que debería salir de usted ha intentado iniciar X veces. Y yo me he dado cuenta, sobre todo al menos en la cuenta de Udocandus, que efectivamente a veces me salía esa frase arriba, pero yo cambiaba de página, no sé, pues ingresaba cualquier cosa así y eso se borraba. Entonces, también cuando lo preguntaba a ciertos compañeros si le pasaba, porque hubo un momento en que fue como una cuestión masiva, Mm, me dijeron que en verdad ni siquiera se daban cuenta porque iban directo al curso. claro, correcto. Y Entonces, de hecho, ahora ya no sería mejor aparece. que quedara arribita, no sé, marcado todo el rato. Usted Puede ser. intentó iniciarlo durante 2 o 3 minutos, cosa que uno se le logra dar cuenta. O un mensaje inicial como un post-up, Claro, un pop-up, ¿cierto? claro. Ya, un mensaje inicial, un mensaje emergente de estos que aparecen y que tú tengas que sacarlo para poder seguir navegando, ¿cierto? Y creo Correcto, es una muy buena sugerencia, ¿ya? Bueno, estos son, todas estas sugerencias o de lo que nosotros estamos hablando, esto se llama gestión estratégica de los sistemas de información. Esto es una gestión estratégica. Estoy gestionando mi sistema de información estratégicamente para no tener problemas, para aumentar mi utilidad, para no tener pérdida, para un sinfín de otras cosas, ¿ya? Gestionando estratégicamente entonces los sistemas de información. Eso es lo que nosotros estamos logrando con este tipo de medidas, ¿ya? Que van enfocadas en la intrusión o en la negación de servicio, o ahora lo que vamos a ver, el robo de la información. Bueno, el robo es una vez que yo logré la intrusión, porque la intrusión es solamente tener acceso, es mirar, es leer lo que está ahí. Pero el robo de la información, ¿cierto? Es obtener la información, es trasladarla, es copiarla, ¿cierto? Eso es robo. Por lo tanto, es cierto que es un ataque contra la confidencialidad. Yo puedo obtenerlo fácilmente suplantando a alguien, es decir, en otras palabras, mediante un atentado contra la intrusión, pero adicionalmente robo la información. Por ejemplo, una vez que ingreso a... el ejemplo que teníamos nosotros de este monito, ¿cierto? Que está en la casa del lado. Esto es una casa y esto es otra casa, ¿cierto? Entonces estoy en la casa del lado, aquí hay una pared, una muralla, y entonces esta persona está escuchando la información del router con el computador cuando se comienzan a conectar en internet. Ustedes saben, por ejemplo, que ellos conversan antes de conectar. Eso ustedes lo pueden evidenciar cuando ven que dice conectando, conectando, conectando. Bueno, cuando dice conectando, no es que se demore en llegar al router, no. Existe una conversación entre mi dispositivo y el router, ¿ya? El router le hace consultas, le pregunta, oye, ¿quién eres tú? Yo soy tal, ¿cierto? Yo soy el 192.168. Ah, ¿y qué es lo que quieres tú? No, quiero conectarme a internet. Ah, ok, debes darme un nombre de usuario y contraseña. Ah, este es mi nombre de usuario, esta es la contraseña. Y el router le dice, ah, sí, es correcto, estás conectado, listo. Bueno, existe esa conversación aquí. Y como existe esa conversación, y estoy hablando por Wi-Fi, lo que significa es que me estoy hablando al aire. Como estoy hablando al aire a grito pelado, el vecino puede escuchar esa conversación, el computador del lado la está escuchando, ¿cierto? Por lo tanto, si el computador del lado, el vecino del lado, escucha esa conversación, es un atentado contra la intrusión. Es decir, logré conocer el password, la clave, ¿cierto?
Logré conocerlo. Ahí, logré conocerlo. Contra la intrusión. Pero cuando estamos hablando de robo, es entonces cuando me conecto a mi computador con la clave y entonces estoy robando, por ejemplo, internet. Bien, estoy robando velocidad de bajada. Bien, eso estoy robando. Por lo tanto, para que exista robo, siempre primero debe existir intrusión. Debo conocer lo que hay ahí. Debo tener la llave. Una vez que abro, puedo dejarlo solo en intrusión, es decir, solamente miro lo que hay ahí adentro, o lo robo. ¿Ya? O también lo puedo robar. Entonces, allá se enfoca principalmente el robo. Y como bien lo dice acá, permite obtener fácilmente password y nombre de usuario que se transmiten generalmente al comienzo de los diálogos a través de la red. Es lo que yo les estaba comentando, ¿cierto? Al comienzo de la conexión entre un dispositivo y el router existe un diálogo. Y en esa conversación se dicen contraseñas. Bueno, y las contraseñas se gritan. Por lo tanto, cualquier persona podría, o no cualquier persona, pero un computador, un dispositivo podría escucharla con ciertos elementos, no llegaría a hacerlo, ¿ya? Pero podría hacerlo, podría llegar a escucharlo. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, de todos los tipos de ataques que hemos visto, existen dos grandes tipos de ataques. Tenemos ataques pasivos y ataques activos. ¿Ya? Por lo tanto, los ataques pasivos son solamente escuchas dentro de la red. Es decir, entré y vi lo que había. Obtuve la contraseña del profesor, entré a Educandus y vi todas las notas de mis compañeros. Ahí está, vi todas las notas. Eso es una agresión pasiva. ¿Por qué? Solamente vi, ¿cierto? Solamente pude entrar al sistema. Es un ataque pasivo. Cuando, además de entrar, se crea una modificación o un robo de información, ya es un ataque activo. Ya es un ataque activo. Es decir, no tan solo entré y vi las notas, sino que fui y las cambié. Me subí las notas. Se transforma inmediatamente entonces en un ataque activo. Claro, estos ejemplos que yo estoy poniendo son ejemplos de su vida universitaria, pero tomen en consideración lo que sucedería en una empresa. ¿Qué pasa si yo soy capaz de entrar a CMR y no cambio la nota, sino que cambio los 40 millones que tengo de deuda y los cambio y borro un 0 y dejo en 4, ¿cierto? O si entro, ¿se entiende? A un banco, un crédito hipotecario y hago una modificación de información. Son cosas muy sensibles, muy sensibles. Voy a ir más allá de cosas que no sean económicas. Por ejemplo, yo podría entrar al registro civil y en el registro civil modificar los antecedentes que yo tenga penales, ¿cierto? O como hoy en día absolutamente todos los sistemas son computacionales, piensen en la gran gama de posibilidades existentes, ¿cierto? En cuanto a las agresiones pasivas y en cuanto a las agresiones activas, ¿ya? Existe una gran gama, ¿bien? Las agresiones pasivas, además de diferenciarse por las activas, es de lo que se modifica o cambia la información, además de eso, las pasivas, el problema que tiene es que son muy difíciles de detectar. Es decir, ¿cómo sé si alguien logró adivinar mi contraseña de Educando, entró y vio todas las notas? ¿Cómo yo me entero de eso? Bueno, hay otros tipos de software o programas, por ejemplo, que tienen las empresas para que ustedes vean, para que esto les sirva igual
en su formación profesional, por ejemplo, que cuando yo entro, no tan solo me dice, usted ha intentado entrar no sé cuántas veces sin éxito, sino que a algunos lugares también te dice, Google también lo tiene, me parece, su último acceso al sistema fue tal fecha, ¿cierto? Su último acceso al sistema fue en tal lugar o en tal fecha, a tal hora, desde tal dispositivo. Y a veces te dice, te especifica. Hay empresas que ya han instaurado este tipo de política, este tipo de políticas de gestión de los sistemas de información, porque lo que desean es poder detectar. Bueno, no se puede detectar antes. Ese es un gran problema. No se puede detectar antes, se puede detectar después. Por lo tanto, el mejor tratamiento es la prevención. ¿Ya? Distintos tipos de prevención. Nosotros vamos a ver el cifrado. ¿Ya? Más ratito lo vamos a ver. ¿Ya? La mejor prevención entonces es el cifrado. Es decir, lo que te dicen las personas, no ponga contraseñas muy obvias. Y hoy en día, tanto en los correos electrónicos como en múltiples otras páginas, te exigen que tu contraseña ahora tenga letras, tenga mayúscula y minúscula, tengan números. Incluso otras te exigen que tengan símbolos. Bien, exigen que tengan símbolos. Por lo tanto, es un tipo de prevención para que la contraseña sea muy difícil de poder identificar o poder adivinar, ¿cierto? O poder robar. Y otro tipo de prevención contra los ataques pasivos, normalmente lo que nosotros escuchamos, es que le recomendamos cambiar cada cierto tiempo su contraseña, ¿cierto? Cada cierto tiempo muchas veces recomiendan que nosotros debemos cambiar la contraseña para, para que simplemente los ataques pasivos que desconocemos si es que están sucediendo actualmente o no, dejen de suceder, ¿ya? Dejen de suceder. Principalmente para eso. Como les dije, vayan preguntando nomás si es que hay algo por ahí que va quedando en el tintero o no se va entendiendo. ¿Ya? Para finalizar, antes del break, vamos a ver los tipos de ataques activos. Tipos de ataque activos. A diferencia de lo anterior, los pasivos son difíciles de detectar porque nadie sabe si alguien está mirando mi correo electrónico ahora o no. Yo no me entero, ¿cierto? Los ataques activos es lo contrario. Acá son difíciles de prevenir, pero de detectar son automáticos, ¿cierto? Automáticamente yo podría identificar, pero son muy difíciles de poder prevenir. ¿Bien? Muy difíciles de prevenir. Por lo tanto, los ataques activos, recuerden ustedes que yo entro y hago algo, robo información, modifico algo, ¿cierto? Algo hago, ¿bien? Por lo tanto, yo lo que deseo o el tratamiento es la detección y recuperación de estas perturbaciones lo más rápido posible, por supuesto, lo más rápido posible. ¿Ya? Entonces tengo estos 4 tipos de ataque: una retransmisión de la información, una modificación de la información, suplantación de identidad y alteración de recursos. ¿Ya? Y va a depender si es que es un ataque contra la integridad o modificación, que casi todo, pero la inserción solamente 2 y la interrupción solamente el 4, ¿cierto? Un ataque contra la interrupción. Muy bien. Entonces, por lo tanto, como ustedes lo pueden ver, tenemos estos servicios de seguridad, es decir,
intentamos proteger los datos, intentamos obtener confidencialidad mediante los servicios de seguridad, ¿cierto? En otras palabras, es que nadie extraño entre o que revise nuestros datos, ¿cierto? Ante la autenticación, integridad no repudio y también lo que ustedes ya conocen, el control, ¿cierto? Control de acceso, es decir, quién entra, quién no, y normalmente avisar cuándo fue ese acceso último que nosotros pudimos tener. ¿Ya? Para poder entender cómo funciona esto, es que hoy día vamos a ver el modelo o los protocolos y mecanismos para poder enviar información a través de la red. Bien. Por favor, necesito que si alguien no entiende nada, me deje un mensajito aquí abajo, ¿ya? Para poder explicar a lo mejor después de otra forma o también poder entregar esa explicación, ¿ya? Vamos a saltar esta diapositiva y vamos a ver el protocolo seguro. Pensemos entonces que lo que yo deseo es enviar un mensaje, enviar una información, porque al final de cuentas esa es la seguridad, ¿cierto? La seguridad busca que la información no sea accesada por quienes no debiesen acceder, ¿ya? Entonces vamos a tener este monito, en el cual tengo un mensaje. Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Imaginemos que este puede ser cualquier mensaje. Este es un ejemplo solamente. Pero para nosotros podría ser la clave, una contraseña, ¿cierto? Mi cuenta bancaria, una transferencia. Da exactamente lo mismo, ¿ya? Es un mensaje que se va a enviar a través de la red. Bien. Adicionalmente, este mensaje, para poder enviarlo por la red, se va a realizar una pequeña transformación. Es decir, no lo voy a enviar solamente así tal cual como ustedes lo ven, sino que le voy a hacer una transformación al mensaje. Esa transformación se va a llamar encriptación. Es decir, voy a encriptar el mensaje. En otras palabras, lo voy a hacer ilegible. Ilegible. ¿Ya? Mediante un mecanismo. A ese mecanismo de encriptación nosotros le vamos a llamar clave o llave de encriptación. ¿Ya? Clave o llave. Podríamos decir que un mecanismo de encriptación es cambiar todas las vocales por números, a lo mejor. Imagínense ustedes. Entonces, en vez de decir hola, aparece O4L1, por ejemplo. Es un ejemplo solamente. ¿Ya? Es un modo de cifrado, no va a ser tan simple o tan fácil, ¿cierto? Pero para que se entienda simplemente, ¿ya? Entonces P2, P2, por ejemplo, en vez de decir Pepe, ¿cierto? Y así sucesivamente lo encripto. Lo encripto con una clave o llave. ¿Cuál es mi clave en este caso? Bueno, mi clave es cambiar todas las letras, las vocales por números. ¿Ya? Y lo envío. Y lo envío de esa forma. ¿Por qué lo envío encriptado? Lo envío encriptado porque, como ustedes ya saben, esto viaja a través del aire. Y la verdad es que cualquier persona, cualquier otro dispositivo podría tomar este mensaje. Cuando nosotros enviamos el envío de una transferencia, una contraseña o cualquier otra cosa a través de la red, por ejemplo, una comunicación con mi banco o una empresa con su proveedor, o da exactamente lo mismo, cualquier persona podría tomar ese mensaje. El tema es que si lo entiende o no. Es decir, fíjense aquí cómo quedó el documento, ¿cierto? Quedó con símbolos, con letras, quedó ilegible, completamente ilegible. ¿Por qué? Porque el documento viaja entonces a través de la red encriptado. Y viaja a través de la red, viaja a través de la red. Y cuando llega al destinatario, el destinatario previamente
ya debe saber cómo lo encripté. Es decir, toma este mensaje y lo que hace es todos los números los va cambiando por vocales. Todo el proceso inverso de la encriptación se le llama entonces desencriptado. Todo el proceso inverso, ¿cierto? Porque el encriptado es un proceso que lo vuelve ilegible y el desencriptado, todo el documento ilegible lo vuelve nuevamente legible. ¿Ya? Y ahí tengo este texto plano. Bien, es decir, con la misma clave, la misma forma de encriptar, utiliza exactamente la misma clave para poder desencriptarlo. ¿Ya? Para nosotros, nuestra clave era cambiar las vocales por número y usé la misma clave para poder desencriptarlo después. ¿Alguien me podría decir cuál es el problema que tengo con respecto a este modo de cifrado? Porque aquí tengo un problema, tengo varios, pero ¿alguien me podría decir uno? ¿Qué problema de seguridad puedo tener en este modo de cifrado? Profe preguntó qué era cifrado. ¿No? Pregunté, ¿qué problema de seguridad presenta este modo de cifrado que nosotros tenemos aquí? Porque el proceso tiene algún problema. ¿Qué problema tiene? Yo creo que acordarse de la contraseña, ¿no? Buena, Daniela, está muy bueno. Eh, Imagínate que tú encriptas un documento y no cambias las vocales por números, sino que las cambias por signo o por símbolo. ¿Cómo el que recibe sabe que tú lo encriptaste de esa forma? Para que lo desencripte, ¿cierto? Porque es como una forma de cambiarlo. ¿Cómo le avisamos? Hay un gran problema. Uno de los principales problemas es cómo avisar al receptor que lo debe desencriptar de tal o cual forma, ¿cierto? ¿Cómo logramos avisarle al receptor que debe cambiar ahora debe cambiar todas las vocales por símbolos? Es decir, la A por el gato, la E por el signo de exclamación, qué sé yo, cosas así. De repente cuando uno escribe la contraseña aparece si está con la mayúscula puesta o recuerde que tiene que contener números, ese Ujú. tipo de cosas. Sí, pero recuerda que tú estás enviando algo a alguien. Por ejemplo, tú le estás enviando este mensaje al banco. Entonces, para que nadie lo pueda descifrar, tú envías tu texto o lo que tú quieras enviarle al banco cifrado. ¿Cómo le avisamos al banco para que él lo pueda desencriptar? ¿Se entiende la pregunta, no? ¿Cómo le avisamos al receptor del mensaje? Porque esto es un mensaje que viaja por la red, un mensaje que viaja por Wi-Fi, ¿cierto? El No sé. banco, el banco recibe el mensaje y no entiende nada y dice, bueno, ¿cómo lo desencripto? ¿Cómo le llegamos a avisar? No sé, lo llamo por teléfono, le envío otro mensaje que diga, ojo, acuérdate de desencriptarlo con... Es que yo creo que ese es el problema porque si le mando algún correo avisándole que lo encripté de tal forma, eso igual se puede interceptar y Claro, la persona externa va a saber lo que le voy a decir igual, po. correcto. Entonces sería ilógico, ¿cierto? Es como enviar el candado con la llave a la vez. No puedo enviar la llave, porque por eso lo puse como si fuera una llave. ¿Ya? Entonces pensemos que la forma de desencriptarlo para nosotros es una llave o es una clave, ¿cierto? Una clave. El problema aquí entonces, en el primer método, como decía su compañera, es cómo envío la clave, ¿cierto? Envío el mensaje y ahí no hay ningún problema, pero la clave, ¿cómo la envío? A este tipo de cifrado
se le llama cifrado simétrico. Cifrado simétrico. ¿Por qué se le llama cifrado simétrico? Porque el candado se cierra y se abre exactamente con la misma clave, ¿cierto? Con la misma llave. Aquí el candado se cierra, es decir, encripté y desencripté exactamente con la misma clave. Por eso se llama cifrado simétrico. ¿Ya? Ojo con eso. Cifrado simétrico. Vamos a ver un ejemplo un poquitito más seguro, que es el que se encuentra en la parte inferior. Es exactamente lo mismo de arriba. Exactamente lo mismo. Pero acá existe una gran diferencia. Hay dos claves. O dos llaves. Dos claves o llaves distintas. Bien. Eso, entonces, con eso se Profe, basa. Dígame. en este caso, ¿qué sería como la llave? O sea, sí, pues la llave como la que van a tener ambos. Son distintas estas llaves. Son distintas. Una llave es algo que lo hace único y que sirve para encriptar. No, sí, pero independiente de la llave que sea, por ejemplo, igual o distinta, como ¿qué sería la llave? Por ejemplo, cuando hacen las preguntas. Tú quieres algo práctico. No, Sí. tú no ves la llave. Lamentablemente, en lo que nosotros estamos hablando, no ves la llave. Pero sí, no sé si tú has visto alguna vez cuando en WhatsApp te llega, no dice no hay un mensajito, sino que te da un aviso y te dice, ahora la comunicación con Camila Muñoz Lara es segura debido a que está protegida de extremo a extremo. No sé si has leído alguna vez algo así. Sí, Ya, excelente. En ese momento, WhatsApp te está avisando que está enviando la información con claves. El tema es que tú no pones una clave, esto lo hace automáticamente el sistema. No es algo que se haga manual, sino que tu teléfono, el WhatsApp que está instalado en tu teléfono, él utiliza claves para encriptar y desencriptar, pero lo hace automáticamente, tú no ves absolutamente nada de eso. Esto se hace tras bambalinas. ¿Se entiende, no? sí, Eh, profe. bueno, excelente. No, tú no lo ves, absolutamente no lo ves, ¿ya? Pero es muy importante que ustedes, si bien es cierto, esto no es parte de ustedes no lo verán, pero es importante que ustedes entiendan la importancia de los distintos tipos de cifrado que pueden tener los sistemas. Voy a irme antes de seguir explicando, porque ¿quién me estaba hablando? ¿Alejandra? ¿Alejandra era o no? No, profe, Daniel. Daniela. Em, Antes de seguir avanzando, para que no quede así como en el aire la pregunta. Imagínense ustedes que tienen que contratar un ERP o un software contable. Y entonces el jefe o el gerente les pregunta, ok, por favor, hay que contratar un ERP, un software. Ok, entonces digo yo, este software se va a comunicar con el servicio puesto interno, con este, con aquel, da lo mismo. Y entonces ustedes, entendiendo esta materia, podrían en el presupuesto o en las cotizaciones de este software, simplemente ellos le van a decir, ¿sabes qué? Bueno, este software tiene un tipo de cifrado simétrico. O este software se comunica asimétricamente con el servicio puesto interno. La verdad es que si alguien te dice eso y tú no has tenido esta clase, para a ti te da lo mismo. Y tú ves lo que significa un software versus otro y ves que el precio es la mitad y dices, bueno, seguridad, dice uno, seguridad simétrica y el otro seguridad asimétrica. Son ejemplos nomás que te estoy poniendo. Entonces tú dices, bueno, obviamente me voy por el otro, pero entonces yo no entiendo qué es lo que significa ese tipo de cifrado que utiliza el software. De hecho, voy a poner otro ejemplo. Puede ser que una empresa
esté teniendo problemas de seguridad y esté dudando de sus empleados, pero muchas veces sucede es que ese software está arcaico, obsoleto, porque antiguamente los software utilizaban un tipo de PGP, modo descifrado simétrico o incluso asimétrico. Entonces tenemos que saber exactamente qué es lo que significa esos tipos de descifrado, el riesgo que existe de poder enviar mensajes mediante ese método, ¿cierto? Y la probabilidad de que a nuestra empresa le roben la información. Dani, ¿cómo quedamos ahí? Claro, profesor, muchas gracias. Está bien, ¿cierto? Ya, Sí. excelente. Excelente. Ya, pero ojo que esto no es que alguien diga, ya voy a poner este tipo de cifrado. No, es algo automático que lo trae el sistema porque está configurado para que sea ese tipo de comunicación. Ya. Seguimos entonces con el modo cifrado asimétrico, que es el que se encuentra aquí abajo. ¿Ya? El modo cifrado asimétrico es el que tiene dos claves o dos llaves. Aquí ya mejoró un poquitito el tema del cifrado simétrico de arriba. Como tiene dos claves o dos llaves, por eso se llama asimétrico, es decir, el candado se cierra con una llave, o se encripta, como quieran llamarlo, y se abre o se desencripta con otra clave. Bien. Se desencripta con otra clave distinta. Entonces, el candado se cierra con una clave, pero el candado se abre con otra clave. ¿Ya? Esto es importante de entender. Lo segundo importante de entender es que cada persona tiene dos claves. Persona me refiero a individuo, agente o a quien sea. ¿Ya? Imaginemos entonces que como cada persona tiene dos claves, ¿ya? Cada persona tiene dos claves. Tiene una clave que se llama la clave pública, y también la persona o el agente o el banco o el cliente, da lo mismo, o el aparato, tiene la clave privada. ¿Ya? Por lo tanto, tiene dos claves. Tengo una clave pública y una clave privada. Entonces, si es que el mismo agente, la misma persona, ojo con eso. Por lo tanto, si es que yo cierro el candado con la clave privada, se tendrá que abrir con la clave pública. Y viceversa. Si yo lo cierro con la clave pública, tendrá que abrirse con la clave privada. ¿Ya? Eso es importante entender. Y lo tercero, que es lo último, es que las claves son, o se llaman de esa forma porque representan cuántas personas la conocen. En otras palabras, la clave pública es pública. Todo el mundo sabe cuál es. Absolutamente todo el mundo sabe cuál es. Bien. Es decir, la clave de Daniela, la niña que estaba hablando recién, todo el mundo sabe su clave. Todo el mundo sabe la clave de Alejandro, de Alan, de Camila, de Claudio, de absolutamente todo. Por algo son claves públicas. En cambio, no todo el mundo sabe la clave privada. Solamente, por algo es privada, solamente el dueño de la clave la conoce. ¿Ya? Es importante entender esas tres consideraciones. Entonces, cada individuo o agente tiene dos claves, pública y privada. Si el candado se cierra con una, se debe abrir con la otra. Y adicionalmente, la clave pública es conocida por todos, absolutamente por todos. ¿Bien? En cambio, la clave privada, solamente por el dueño de la clave. Ya, entendiendo esas tres consideraciones, entonces vamos a explicar los modos de cifrado. Bien. ¿Qué sucede si es que yo le quiero enviar un mensaje, por ejemplo, a mi banco?
al banco da lo mismo, ¿cierto? Al Banefe, al Banco Chile. Entonces, si yo le voy a enviar un mensaje al Banco de Chile, ¿qué es lo que yo hago? Encripto el mensaje con la clave pública del Banco de Chile. Ojo, encripto el mensaje con la clave pública del Banco de Chile. ¿Yo conozco la clave del Banco de Chile, la clave pública? Por supuesto, todo el mundo la conoce. ¿Se entiende, no? Absolutamente todo el mundo la conoce. Y aquí le envío las instrucciones de una transferencia, de lo que sea. Bien. Por lo tanto, envío este mensaje con la clave pública del Banco de Chile. El mensaje viaja a través de Internet y llega al Banco de Chile. ¿Quién es la única agente o la única persona que lo puede abrir? Solamente lo puede abrir con la clave privada. ¿Y quién conoce la clave privada? Solamente el Banco de Chile. Por lo tanto, si cualquier otra persona se apodera de este mensaje, no lo va a poder abrir. O, en otras palabras, no lo va a poder desencriptar. ¿Cierto? No lo va a poder desencriptar. Solamente lo va a poder desencriptar. ¿Qué persona? Quien posea la clave privada. ¿Qué va a hacer? Solamente esa persona y absolutamente nadie más. Bien, solamente esa persona y absolutamente nadie más. Aquí se soluciona bastante el problema de enviar la clave. Es por eso que se ha creado esto, porque en el caso anterior, nosotros teníamos que avisarle al receptor cómo lo debía desencriptar, ¿cierto? En otras palabras, enviar la clave, enviar la llave. Ahora no es necesario enviar absolutamente nada, solamente el mensaje. Solo envío el mensaje. Si yo envío el mensaje, ¿cierto? A, no sé, Claudio Ramírez, que está aquí presente. A Claudio Ramírez. Y si yo quiero que Claudio Ramírez lo abra, bueno, lo encripto con la clave pública de Claudio Ramírez. Envío el documento encriptado por internet. Si es que alguien entre medio existe intrusión, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? No lo va a poder abrir. Solamente ese mensaje se puede abrir con la clave privada. ¿Se entiende, no? Privada de Claudio Ramírez, parece que era que estaba poniendo el ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí existe un gran avance en relación con lo anterior. Ya no envió la clave. Al enviar cualquier mensaje con este sistema de clave pública y clave privada, ya no se envía el mensaje, ¿cierto? O perdona, no se envía la clave, se envía solo el mensaje, eso quiero decir, ¿ya? Pero aún así estoy teniendo problemas. ¿Qué problemas de los que nosotros hemos visto anteriormente estoy teniendo en este modo de cifrado? Profe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué problema estoy teniendo aún así ahora? Quizás que pueda llegar otro mensaje, no el que el emisor quiere entregar al banco, en este caso, como el ejemplo que usted dio. Ya, en otras palabras, lo que usted me está diciendo que está sucediendo podría Una pasar fabricación. una fabricación, es decir, que alguien envíe el mensaje con la clave del banco, clave pública del banco, ¿cierto? O una Haciendo, modificación también podría ser. o una modificación también. Claro, aquí tengo entonces algunas alteraciones que aún pueden suceder. Muy bien. ¿Quién me estaba diciendo eso que estuvo muy bien? Yo, profe Paz. Paz. Buena Paz. Me parece muy bien. ¿Ya? Paz estuvo en lo cierto. ¿Ya? Aquí
estoy, estoy protegiendo mi mensaje ¿de qué? De la intrusión solamente, pero no de la suplantación, ¿cierto? Aquí no hay intrusión porque yo estoy seguro que nadie va a poder leer el mensaje. Aunque lo tomen por ahí por el aire, nadie lo va a poder leer. Pero lo que no estoy asegurando es que alguien suplante mi identidad. Como bien dice, podría existir fabricación o podría existir modificación. Paz, parece, ¿cierto? Muy bien, Paz, te felicito. Entonces, tenemos que solucionar esto de alguna manera. ¿Y cómo lo podríamos solucionar? Teniendo algo un poquitito más complicado. ¿Ya? Un poquitito más complicado. Entonces, ahora ya no solamente vamos a usar la clave pública y privada, sino que vamos a sumar una tercera clave, una clave única, que para nosotros se va a llamar clave de sesión. Clave de sesión. ¿Ya? Clave de sesión. Entonces, aquí tengo el documento, lo pongo dentro de un baúl, ¿cierto? El que nosotros estamos viendo, y lo pongo con una clave. A esa clave le vamos a llamar clave de sesión. ¿Ya? ¿Qué es una clave de sesión? Bueno, es una clave aleatoria, cualquiera que ésta sea. Bien. Es única, irrepetible. Jamás se va a volver a repetir, nadie la conoce. Por lo tanto, es una, el texto va a estar dentro de esta clave. Ahora, ¿cómo enviamos la clave? Porque pasa lo mismo que al inicio, ¿cierto? Para que la otra persona pueda abrir el baúl, tenemos que enviar la clave. Entonces la clave la ponemos dentro de otro baúl. La clave la ponemos dentro de un segundo baúl. Y ese baúl lo encriptamos con la clave pública del receptor. Por lo tanto, ahora estamos enviando dos baúles, dos candados. ¿Se entiende? Dos baúles con cosas dentro, ¿cierto? Un baúl lleva el mensaje, el baúl que lleva el mensaje está encriptado con la llave, con una llave inventada que se llama clave de sesión. Y la llave la ponemos dentro de un segundo baúl. Y ese baúl está encriptado con la clave pública. ¿Ya? La forma que yo lo estoy explicando, ustedes comprenderán que en la práctica estos son software, son programas, ¿cierto? Ustedes comprenderán que no son baúles los que viajan por el aire, por internet. Lo explico igual por si acaso. Pero me basta con que ustedes entiendan el método, ¿se entiende? Porque ustedes no son programadores, no tienen que saber más allá, no tienen que saber la parte técnica, pero sí el método, la forma. Por eso es que lo explico con estos dibujitos, con baúles, para que de esa forma se entienda. Y entonces ustedes simplemente puedan, después a la hora de gestionar estratégicamente sistemas de información, puedan tomar las mejores decisiones. Ahora, ¿cómo se hace esto en la práctica? Ya lo ven programadores, lo ven otras personas, no ustedes. Por eso es que lo estoy explicando de esta manera, se entiende, ¿cierto? Pero no es que viaje por el aire baúles. ¿Ya? No sucede eso, sino que, bueno, se encripta, o se desencripta, en fin, ya. Pero Profesor, dígame. en este caso, por ejemplo, como usted explicaba lo otro de que se cerraba y se abría con la pública y privada, sería que el emisor cerró con su llave privada y de ahí la mandó encriptada con la clave pública. Es un problema en enviar o encriptar con la clave privada mensajes, porque, porque la clave privada nunca la puedes dar a conocer, po. Nunca la puedes dar a conocer. No, la clave de sesión es una clave que está enfocada principalmente en una clave simétrica, es decir, se encripta con la clave de sesión y se desencripta con la misma clave de sesión. ¿Ya? Es una clave simétrica. Es Ya, decir,
estoy mezclando ambos. Estoy mezclando ambos mundos. ¿Ya? Entonces, la clave de sesión del primer baúl es el método simétrico. Y como la persona tiene que, el receptor tendrá que abrir el baúl, necesita esa llave. Y por eso la envío dentro de un segundo baúl. Y ese segundo baúl, para que lo pueda abrir solamente él, lo encripto con la clave pública del receptor. Y entonces envío dos baúles. Uno adentro tiene el mensaje y el otro adentro tiene la clave de sesión. ¿Está mejor o no, Dani? ¿O lo enredé más el tema? No, sí, quedó más claro. Oye, igual, Profesor, dígame. una consulta, ¿y esa clave pública, si todas las conocemos o Sí, no? la clave pública todo el mundo la conoce, sí. Y no es fácil que, no sé, alguien pueda abrir el baúl que va con la clave pública. O sea, el baúl lleva la clave de sesión, pero De ese baúl sesión, igual se sí. puede abrir porque todos tenemos esa clave pública, ¿o no? No, es que si se encripta con la clave pública de Juanito, hay que abrirlo con la clave privada de Juanito. ¿Recuerdas tú que así funcionaba esto? Es decir, si se encripta con la clave pública, solamente se puede abrir con la clave privada de esa misma persona. Por lo tanto, yo lo encripto con la clave pública, no mía, sino con la clave pública del receptor de quien lo va a abrir. De hecho, ni siquiera yo mismo lo voy a poder abrir. Por eso es que tiene una gran seguridad, porque si yo te envío un mensaje a ti, Paz, y lo encripto con tu clave pública, en el momento de encriptarlo, ni siquiera yo lo puedo abrir, porque yo, que soy el que lo emite, no conozco la clave privada, solamente la conoces tú, Paz. Entonces, por eso, si se encripta con una, se debe desencriptar con otra. Ya, profe. ¿Queda Muchas bien ahí o gracias. no? Bueno. Sí, ahora sí. Gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? No, profe. Ya. Entonces, continuamos. Esta es la primera fase. Es decir, aquí el mensaje recién se está enviando. ¿Ya? Ahora comienza a viajar por internet. Los dos baúles viajan hasta que llega al receptor. Bueno, si entre medio si entre medio existe alguna interceptación o alguna modificación, no va a pasar nada. Porque nadie va a poder abrir ninguno de los dos baúles. ¿Cierto? Ninguno de los dos. Entonces llega al receptor y el receptor puede abrir solo uno, ¿cierto? Toma su clave privada y abre entonces el baúl que estaba encriptado con la clave pública. Perdón. Entonces con la clave privada lo abre el baúl y saca una llave, la llave de sesión. Toma esa llave de sesión entonces y abre el primer baúl para que salga el texto aquí en el mensaje, digamos, que estaba en el primer baúl, ¿cierto? Esa es la forma entonces en la cual esto funciona, ¿ya? Que es este método de funcionamiento de emisor-receptor. Se le llama método PGP, que es Pretty Good Privacy, es decir, una muy buena privacidad o muy buena seguridad, podríamos traducirlo, ¿ya? Por eso se llama, aquí arriba dice PGP, ¿ya? ¿Cierto? Pretty Good Privacy. Aquí, por aquí, aquí está, ¿cierto? Este es un protocolo seguro. Bueno, son 3 protocolos seguros. Ahora, últimamente,
cuando nosotros entramos a una página, voy a entrar a una página de internet, a ver, denme un segundito. Y puedo abrir cualquier página, por ejemplo, Falabella. Vamos a ver. Ahí. Falabella. Fíjense, yo te regalo. Fíjense en algo, que acá en el menú dice HTTP y después aparece una S. No sé si lo alcanzan a ver bien. Una S. HTTPS. Bien. ¿Por qué aparece una S? Esa S indica que el envío de información de esta página está mediante la norma PGP. Eso es lo que significa esa S. Es decir, esta página es segura. Eso es lo que indica. Hay otras páginas que no tienen esa S, HTTP solamente, e indica entonces que cualquier envío de información desde esa página a cualquier otra parte, a cualquier otro lugar, no es seguro. No es seguro. Es decir, la información no viaja en cofres, como nosotros lo estamos viendo, ¿cierto? La información no viaja en cofres. ¿Ya? Veamos otra. A ver, no sé, Utalca. Bien, y absolutamente también viaja segura la información. Bien. Bueno, eso sucede. Mira, no sé si es que algunas páginas, a ver si encuentro alguna que no sea, aquí también viaja la información segura, ¿cierto? ¿Ya? Hoy en día, la gran mayoría, la gran mayoría tiene entonces, ¿cierto? Esto que se llama conexión segura, fíjense. Algunos exploradores te indican lo que significa esa S. Por ejemplo, aquí. Si yo pinchara acá, ¿ya? Entonces dice, está conectado de forma segura a este sitio. ¿Qué significa? Que yo me conecté con esta página mediante mediante esta forma, este funcionamiento. Entonces yo entro a la página y pongo mi nombre de usuario ahí arriba, estoy tecleando el nombre de usuario y ustedes saben que cuando yo tecleo y pongo enviar, significa que la información se está enviando desde mi computador hasta el servidor de esa página en internet. Bueno, ese viaje es sensible. Porque imagínense, yo estoy en la página del banco. De hecho, por norma de seguridad, ninguna página del banco está permitida funcionar sin tener este protocolo de seguridad. ¿Cierto? Y hoy en día, WhatsApp, ¿hace cuánto? Hace aproximadamente 2 años, un poquito antes de la pandemia, comenzó a tener exactamente el mismo protocolo de seguridad. Lo que pasa es que como en WhatsApp no tiene esa página que se llama HTTPS, aparece el mensaje que dice esto está protegido de extremo a extremo o algo así. No sé si lo han visto ustedes. Aquí voy a leer uno del mío. Dice, WhatsApp protege tus conversaciones con cifrado de extremo a extremo. Este es un cifrado, fíjense, de extremo a extremo. Eso es lo que significa cifrado. ¿Ya? Tus mensajes y llamadas son solo para ti y las personas y empresas con las que eliges compartirlos. Ni siquiera WhatsApp podrá leerlos ni escucharlos. ¿Cierto? ¿Y por qué razón sucede eso? Bueno, sucede porque por eso se llama de extremo a extremo, porque no importa lo que pase entre medio, ¿se entiende, no? Es decir, el mensaje se crea y cuando llega solamente al destinatario es cuando se puede abrir. Nadie más lo puede abrir, ¿cierto? Nadie más puede abrirlo. Y si alguien está escuchando entre medio y que viaja la información, yo me conecto con mi computador o con cualquier aparatito y y tomo esa información, bueno, estoy descargando cofres, para que se entienda. Un cofre que yo no puedo abrir, no se puede abrir, no se entiende, ilegible, son
no hay nada, absolutamente nada. Por eso ese modo de funcionamiento se llama modo pretty good privacy, es decir, muy buena seguridad, ¿cierto? Muy buena seguridad o privacidad, ¿ya? Porque son, como decía el mensaje de WhatsApp, estos mensajes son solo para mí, es decir, de extremo a extremo, para que entre medio nadie pueda tener acceso. ¿Ya? Esto es algo que se aplica en su día a día. Yo entiendo que la mayoría de ustedes ha podido ver ese mensaje, ese anuncio, ese aviso en WhatsApp. Pero ¿quién entendía en realidad lo que significa? ¿Mm? A lo mejor no lo habían visto antes. A ver, voy a ver si es que me parece que la página es WhatsApp y parece que era Security. Y ahí se habla un poquitito acerca de esto. Veamos si es que así. Aquí. Y entonces habla acerca de la seguridad. Es un ejemplo nomás, puede ser de cualquier otra cosa, da lo mismo. ¿Ya? Entonces, bueno, habla, esto es también en marketing, forma parte del marketing, ¿cierto? Pero habla acerca de cómo los usuarios comparten momentos muy personales, porque esto igual es una aplicación en la cual hoy en día se ha vuelto indispensable y todo el mundo la utiliza, ¿cierto? Dice, incorporamos el cifrado de extremo a extremo, de extremo a extremo en nuestra aplicación. De hecho, anteriormente no existía, ¿cierto? Anteriormente no existía. Entonces, con el cifrado de extremo a extremo, tus mensajes, fotos, videos, mensajes de voz, llamadas, documentos, están protegidos para que no caigan en manos indebidas. Y fíjense que aquí aparece un ejemplo muy práctico. Hola, y aparece un monito, y entonces ahí está cifrado. Llega el mensaje y se descifra y aparece nuevamente, ¿cierto? Eso es cifrado, ¿cierto? Es decir, es convertirlo en algo, una forma distinta, viaja por internet y solamente el dispositivo al cual llega lo puede descifrar, ¿ya? Después ustedes pueden leer un poquitito más acerca de esto, ¿ya? Eh, y habla acerca de este cifrado, ¿cierto? ¿Desde cuándo esto? De 2021, ¿ya? En todas las mensajes y llamadas, ¿ya? Entonces, como ustedes comprenderán, esto es una tecnología segura en la cual deben estar incluidas las empresas. Y ustedes, como posibles gestores de sistemas de información, deben estar al tanto de este modo de funcionamiento de la seguridad. Deben saber lo que significa, por lo menos, ¿cierto? Y las implicaciones que tiene el poseerlo o no poseerlo, ¿ya? De hecho, desde que WhatsApp implementó el PGP en su modo de funcionamiento, desde ese momento las cuentas empresa explotaron, aumentaron exponencialmente. Anteriormente a eso, ninguna empresa utilizaba WhatsApp. Era solamente utilizarlo para motivos personales. Pero cuando comenzó a incorporar este método seguro de funcionamiento, bueno, hoy en día los ejecutivos, atención al cliente, te hablan por WhatsApp. O tú puedes comprar por WhatsApp en una empresa. O tú puedes hacer el pedido, el seguimiento, la solicitud, no sé. Forma parte entonces ahora de una gestión de la empresa. Pero ¿sabes la razón fundamental por la cual hoy día sucede eso? Es porque tenemos una seguridad en su modo de funcionamiento. Las empresas buscan seguridades, buscan seguridad. Y esto a mí me ayuda en mi proceso de negocio, por supuesto, pero que no se convierta en un contra. Es decir, en algo que podría proveerme de riesgo a futuro. Y es por eso entonces que el modo PGP es el modo seguro y se llama cifrado de extremo a extremo porque nadie entre medio lo puede abrir. Bien.
consultas, por favor. Profe, ¿se escucha? Sí, claro. Profe, eso de las claves dinámicas, por ejemplo, que le incorporaron los bancos, esa es como la tercera clave que nos enseñó delante, ¿no? Como una clave de sesión. Es como una clave de Eh, sesión. ya. Las claves dinámicas depende. Voy a contestarte y tú me dices si es que estoy en lo correcto. ¿Tú te refieres a una tarjeta de coordenadas? ¿A eso te refieres? Sí, O, profe, pensé en eso y ahora como el teléfono está como con las mismas aplicaciones asociados a las tarjetas y eso, le llegan numeritos cuando uno hace compras correcto, o transacciones. esos numeritos es la clave de sesión, pero no la tarjeta de coordenadas. Pero, por ejemplo, te llega un mensaje y te dice, confirme su transacción, su número, su clave, parece que se llama incluso clave de sesión, parece que te dice eso. Tu clave de sesión es 5849, un ejemplo. ¿Por qué se llama clave de sesión? Porque no es una clave que se repita nunca más. Es una clave única y que te sirve solamente para ese momento, para ese segundo, para esa transacción. Y si tú haces otra transacción, envías otro mensaje o cualquier otra cosa, la clave de sesión debería ser otra. Debería ser otra. ¿Y por qué razón? Porque cuando tú envías una clave de sesión, como lo hemos aprendido aquí, el receptor también obtiene esa clave de sesión. Ojo con eso. ¿Se entiende, no? El receptor también obtiene la clave de sesión. De hecho, esa es la razón por la que muchas veces te piden contraseña, después te piden confirmar, pues de alguna forma, y después te piden incluso una clave de sesión, ¿cierto? Porque yo al destinatario no le envío nada. Yo no le voy a enviar tu clave bancaria para que pueda abrir el cofre o para que pueda aceptar la transferencia, pero sí envío la clave de sesión. Eso sí, la clave de sesión se envía al destinatario, ¿ya? Y se envía de esta manera, de esta forma. Entonces, por esa razón, la clave de sesión no se puede repetir nunca más, porque el destinatario ya la tiene. ¿Te das cuenta? Ya la tiene en su poder. No sé si contesté con eso la pregunta o no. Sí, profe, me queda más claro. Buena. Profe, otra pregunta. Por supuesto. Aparte de WhatsApp, ¿las empresas qué otro tipo de, no sé, si aplicación o software utilizan para enviarse información o Bueno, datos? no sé si ustedes han visto en clase, en algunas otras clases, por ejemplo, ERPs. Eh, bueno, ustedes conmigo vieron bases de datos, ¿cierto? Y entonces, cuando yo deseo informar o hacer un query, ¿cierto? Y yo deseo informar, por ejemplo, cuántos clientes tengo, lo que sea, no sé cuánto. Bueno, esa es información que debo extraer de un lugar. ¿Cómo envío esa información o cómo extraigo esa información? Se hace mediante este método. ¿Ya? Aquí estamos hablando de trasladar la información, cualquiera que ésta sea. Por lo tanto, ustedes comprenderán, chiquillos, que cuando se, en el Jumbo o en el Totu, donde sea, en un supermercado, tú pones un producto en el código de barras para saber el precio, ¡pip! En ese momento, esa máquina está accediendo a una base de datos que no se encuentra en Talca. ¿Sí o no? Está accediendo a una base de datos que se encuentra en otro lugar. Bueno, y entonces la solicitud va y vuelve el precio y me muestra a mí el precio. Es rápido el ir y venir y muestra el precio. Pero claro, yo solamente lo puedo visualizar. Tengo un permiso especial para visualizarlo. Pero ¿cómo esa información va y vuelve? Va y vuelve mediante un método seguro. La forma de acceder a cualquier base de datos debería ser mediante un método seguro también. Por lo tanto,
absolutamente todo lo que exista a tu alrededor funciona de esta manera. Ya es un ejemplo que yo pongo el de WhatsApp solamente, pero cualquier tipo de solicitud de información remota o de envío de información remota debería funcionar mediante este método. No sé si quedó ahí claro el ejemplo, ¿no? Todos, absolutamente todos, ¿cierto? Sí, profe, se entiende el ejemplo. Profe, Bueno, y lo último, sí, usted pues habló del díganos. Cyber Monday, ya que las empresas perdían dinero en el caso que no estuviera con el servicio de la página. Sí. Y yo pucha, esto es como de todos los semestres, trimestres. ¿Qué pasa en ese caso, en el ejemplo de la U cuando se cae educando o Utalmático? O sea, el objetivo de cada empresa va de acuerdo al rubro o al servicio que presta, ¿no? Sí. Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Imagina tú que te quieres comprar un auto y entonces tú eres tú, tu esposa y un hijo. Tú, una esposa y un hijo. Y entonces, una vez al año, una vez al año te gusta ir a la playa con amigos. Entonces tienes dos opciones. Te compras un automóvil City Car por los 360 días del año, o te compras una minivan por los 5 días al año que la utilizarías. Lo más probable es que, como cuando tú haces el estándar, ¿cierto?, de utilización, como tú me dices, lo más probable es que tú asumas los 5 días de un costo extra de la minivan o los problemas que te podría causar, o hagas 3 viajes con el City Car, pero son solamente 3 días al año. En caso contrario, tendrías que asumir un costo de petróleo enorme todos los días del año teniendo una van desocupada, porque la capacidad que tú tendrías será enorme, tomando en consideración que no la utilizarías todos los días. Entonces, con ese ejemplo a lo mejor queda un poquito más claro el por qué. ¿Te das cuenta? El Cyber Monday pasa algo parecido. No todos los días entran 6 millones de personas a la página, entonces debo hacer una evaluación de costos, una evaluación de proyectos. ¿Me será conveniente tener un hiper muy bueno servidor para que jamás esto se caiga, pero durante todo el año lo voy a estar subocupando muy por debajo de su capacidad, pues ni siquiera al 10% voy a llegar, o tengo algo que sea para mi propia realidad? Y claro, asumo y creo un método, porque eso es lo que han creado últimamente, un método distinto para los Cyber Monday. Entonces, hago una lista de espera virtual. Eso es lo que hacen actualmente, ¿cierto? Pero para no tener que desembolsar una seguridad o una capacidad enorme de servidores por 1 o 2 días que aumenta la demanda enormemente. ¿Cómo quedamos ahí con esa respuesta? Clarísimo, profe. Muy bueno el ejemplo. Ya, eso sucede. Y bueno, es como el presupuesto de cualquier familia, po, ¿cierto? Pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿es cierto que estoy perdiendo de vender? Sí, pero eso sucede tan pocas veces al año que a lo mejor no compensa la gran inversión que tendría que tomar y el desembolso enorme todos los meses, porque eso es un costo mensual, ¿cierto? Eh, con una gran capacidad que ni siquiera después la voy a utilizar. Entonces, por ahí pasa el tema, más que nada. Ya es un tema costo-beneficio, es un estudio costo-beneficio que se realiza. Muy bien, buena pregunta de Alejandro. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Parece que no, parece que no. Ya. Ya, profe, la última. Sí, diga.
No, profe, mira, igual se me viene a la mente esto gráficamente, los hackers, pues los hackers, ¿cómo lo hacen con llaves maestras o no? Porque esto en la práctica uno ve que hay unas llaves que abren cierta cantidad de, por ejemplo, asociando al ejemplo cofre, Ujú. y así se vería más o menos, ¿no? Sí, hay distintos, hay software que, porque imagínate tú probando o escribiendo, intentando saber la clave de algún compañero o de alguien. Pero imagínate entonces que existen software que podrían probar, po, podrían probar ilimitadamente. Entonces, empiezo por la A. Entonces el software sigue corriendo, sigue corriendo. Entonces empieza con la A, después AA, después AB, AC, AD, después A, después B, después AA y así. Todas las palabras, todas las letras, todos los números, todas las posibilidades, todo. El tema, entonces, a la fuerza bruta, digamos, a la fuerza bruta, probando una tras otra, millones de millones de millones de posibilidades, tú sí o sí llegarás a dar con la clave. Sí o sí, ¿cierto? Sí o sí, no hay otra forma, no hay otra manera, no hay... sí o sí, o sea, puede que te demores años, pero sí o sí llegarás a dar con la clave. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el pero de todo esto? Esa es una de las principales razones porque no existe la inviolabilidad, ¿cierto? Porque si yo comienzo a probar una tras otra, voy a llegar, ¿cierto? Voy a llegar sí o sí. Entonces, como no existe la inviolabilidad, existen normas o conductas seguras aparejadas con este PGP modo de funcionamiento. Como por ejemplo, las sugerencias que nos dan constantemente las personas entendidas que dice cambie su contraseña cada cierto tiempo. Porque las contraseñas hoy en día son tan seguras y tienen tantos caracteres asimilados que a la fuerza bruta tú te demoras un año. Un computador para probar todas las combinaciones posibles se demora un año. Y entonces si tú la cambias antes del año, le ganaste. ¿Te das cuenta? Es decir, ya pasó la combinación anterior y tú la cambiaste por una combinación anterior que ya existía. Entonces ya se perdió. Ya tiene que empezar nuevamente. Entonces, cuando una contraseña se vuelve inviolable, cuando se junta, ¿cierto? El modo PGP, que es el modo en el cual se cifran los datos, versus las buenas prácticas. Versus las buenas prácticas. Imagínate, yo conozco oficinas que tienen unas prácticas pésimas, es decir, cada computador de cada persona tiene contraseña. ¿Y saben lo que hacen las personas? Escriben las contraseñas en un POSIT y lo pegan en la pantalla. No sé si ustedes han visto algo así, que es algo ilógico. O sea, ¿a quién se le ocurre tener un computador con una contraseña inviolable y la contraseña escrita en un POSIT pegada en la pantalla? Las buenas prácticas, por lo tanto, lo hacen. Logran esta inviolabilidad. Buena la respuesta, ¿o no? ¿O no le gustó? Sí, profe, eso de que las contraseñas están ahí en las pantallas, yo lo he visto, así que te da mucho. Oiga, Y el ¿y quién acceso lo es? tiene cualquiera. ¿Quién es? A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Por ejemplo, allá donde trabajo en un súper, ¿Ya? y los computadores ahí dejan las claves, generalmente los que tienen acceso, que son como primer ayudante o jefe de alguna área. Ujú. Y de repente hoy andan en un correo y tienen ahí las claves y uno tiene acceso. Correcto. Y entonces es ilógico tenerlo con clave. O sí o no, pues sí o no. ¿No crees tú? Es ilógico. ¿Para qué lo tengo con clave? ¿Cuál es el propósito? O es público o es con clave. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces las buenas prácticas hacen que el tipo o la seguridad pueda ser mucho mayor. ¿Ya? Además de estos métodos que, bueno, buenas prácticas también son, pero a nivel del viaje de la información por la red, ¿cierto? El viaje de la información.
Voy a pasar la última materia, pero antes no quiero que quede nadie con dudas, por favor. Dudas, consultas. Parece que no. Vamos a pasar la última materia. No nos vamos a ir a break, vamos a ir de largo y después vamos a terminar. ¿Ya? Tenemos lo siguiente. Firma digital. También es un método seguro. Hoy en día con la pandemia, esto se ha incrementado enormemente. ¿Han escuchado hablar acerca del término de firma digital? Yo creo que sí. Por lo menos alguien tendrá que haber escuchado. Firma digital. Pero para poder entender esto un poquito mejor, necesito que me puedan decir qué se entiende por firma. ¿Qué es firma? ¿O para qué sirve una firma? Es como algo de identificación de cada uno, ¿no, profe? Para validar cosas, ¿Qué cosa valido autores. con una firma? Por ejemplo, un contrato de trabajo. Como por ejemplo un contrato de trabajo. Pero ¿qué valido al firmar un contrato de trabajo? ¿Qué valido? Porque es validar algo, pero ¿qué significa firmarlo? ¿Está de acuerdo con lo... ¿Está de acuerdo, una cosa así? Ya, pero ¿por qué lo firmas? Y no dices, no escribe ahí, yo estoy de acuerdo. Porque podríamos escribir eso. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué lo firmamos? Porque es como algo personal de cada persona, profesor. Como Ya, se podría decir como la llave de cada persona. puede ser. Mira, Alan dio en el clavo. Validar la identidad. Validar la identidad. Correcto, eso es. ¿Ya? Para eso sirve la firma. Es decir, en otras palabras, yo firmo y cuando lo hago presencialmente, ¿cierto? Y el notario casi siempre compara esa raya que yo hice ahí en el papel con la raya que está en el carnet de identidad. Es decir, compara y verifica que en realidad yo sea yo. Como bien dice Alan, validar la identidad tal cual, ¿cierto? Para confirmar que en realidad es Alan Miranda el que está firmando y no cualquier otra persona que dice ser Alan Miranda. Bueno, digitalmente también existe una firma digital se llama, ¿cierto? Vamos a ver en qué consiste. La firma digital funciona también con claves públicas y privadas, pero fíjense que el funcionamiento es mediante al revés que el método para poder encriptar. ¿Ya? Funciona totalmente al revés. Por ejemplo, si yo le envío un mensaje a Alan Miranda, que es el que me dijo ahí de validar la identidad, si yo le envío un mensaje a Alan Miranda, yo envío el mensaje encriptado con mi clave privada. Con mi clave privada. Fíjense eso. Es muy importante. Con mi clave privada. ¿Quién podrá abrir ese mensaje? ¿Quién podrá leerlo? ¿Quién podrá leer ese mensaje o desencriptarlo? Vamos, alguien. Si yo encripto un mensaje con mi clave privada y lo envío, ¿quién podrá abrirlo? ¿Para quién va dirigido el documento? Si va dirigido para ti, Paz, ¿tú podrías abrirlo?
No se podría, profe, porque es su clave privada. Sí, lo encripté con mi clave privada. ¿Quién lo puede abrir? El receptor con su Con la clave clave. pública. ¿O no? ¿Y quién conoce mi clave pública? ¿Todos? Todos, pues, Daniela. Correcto, Todos. Daniela dio en el clavo. Ya. Si yo lo encripto con mi clave privada, se debe desencriptar con mi clave pública. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Porque acuérdense que se encriptaba con una y se abría con otra. Se cierra con una, se abre con la otra. ¿Cierto? Pero si yo lo cierro con mi clave privada, todos, cualquiera puede abrirlo. Cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera puede abrir. Ahora, ¿qué gracia tiene esto? Es que si tú pones, si a mí me llega un mensaje diciendo que el mensaje es de Paz Cabrera, y entonces yo pongo la clave pública de Paz Cabrera y no se abre, ¿qué significa eso? Que tengo que ocupar la clave privada. No, no significa eso. Porque la clave privada de Paz nadie la conoce, yo solamente ella, ¿se entiende, no? Yo no puedo utilizar la clave privada. Me llega un mensaje diciendo remitente Paz Cabrera. Ah, digo yo, voy a poner la clave pública de Paz para poder abrirlo. Pongo la clave pública de Paz y no se abre. ¿Qué significa eso? Hago estas preguntas porque están relacionadas con la materia inmediatamente anterior. Voy verificando si es que se entendió, ¿cierto? Dice remitente Paz. Se supone que este mensaje está cerrado con la clave privada de Paz. Yo al poner la clave pública de Paz no se abre. No se abre. ¿Qué significa? Profe, ¿sería un candado simétrico? Significa, no sería Cami eso. Significa que Paz no lo envió. Así de simple. Sí, que alguien lo fabricó. Que alguien lo fabricó. Fíjense, por eso se llama firma digital. Porque ¿para qué me sirve este método? Para validar la identidad, como dijo Alan. No es para guardar el documento, no. No es porque aquí no hay cosas confidenciales que se envíen. Es para validar la identidad. Es decir, si yo logro abrir el documento con la clave pública de alguien, significa que ese alguien fue el que lo envió. Así de simple. Me aseguro con este método que si Alejandro Castro envía un mensaje aquí, ¿cierto? Con su clave privada, se debiese abrir con su clave pública. Si no se abre, significa que él no lo envió. Que cualquier otra persona lo falsificó, ¿cierto? Y lo envió, ¿ya? Por lo tanto, así funciona la firma digital. La firma digital funciona un poquito al revés del método, del otro método para enviar documentos. Acá lo único que necesito, todos van a poder ver el documento, cualquiera puede ver el documento, lo que está ahí. Simplemente es para verificar para verificar la procedencia. ¿Quién en realidad lo envió? Como bien dijo Alan, valido la identidad. Para eso sirve la firma, para nada más, ¿cierto? La firma sirve para eso, es para verificar que Juan en realidad sea Juan y no otra persona, no un suplantador, ¿cierto? Consulten lo que no se entendió de firma digital, por favor. Bien. Parece que todo. ¿Ya? Ya. Muy bien, hasta aquí entonces vamos a quedar por hoy. Bien, niños. Como les dije, esta grabación va a quedar en el canal. Yo voy a enviar el link.
lo voy a subir ahora a Educandus, a lo que se termine de subir, ¿ya? Lo voy a subir a Educandus y adicionalmente les sugiero que, bueno, en ese mismo canal voy a ir subiendo todas las cosas, que va a estar una lista de reproducción. Adicionalmente, como el año anterior estábamos en pandemia, yo hice algo similar. Por lo tanto, también van a haber clases de otros años, del año anterior, exactamente de este mismo curso. No hay ningún problema que las vean. Vean nomás, hagan lo que ustedes deseen y eso también les puede ayudar. Pueden ir adelantando la materia, lo que ustedes deseen. ¿Ya? Entonces, hasta aquí estamos sería por hoy.